Se está poniendo de noche. Rivas, Hernández, Gil. Eco. Bueno, entonces, científicos como Galileo, que eran científicos, tenían que presentar sus argumentos, que quién sabe si algunos decían que eran subjetivos porque eran suyos, porque era él el único que pensaba así, pero tenía pruebas. Entonces uno presenta las pruebas, Gil, y sobre todo si las presenta ordenadamente, con habilidad, va a quedar demostrado cualquier argumento por subjetivo que sea. No, en realidad cuando uno llama a una idea argumento es porque en realidad ya no es subjetivo. Eh, Argumentar implica, tengo un material sobre la argumentación. No, lo que pasa es que también hay una semana dedicada a la argumentación. Argumentar implica encontrar, como diría Don Quijote, encontrar razones, exponer razones. Razones por las cuales yo pienso esto, o razones por las cuales hay que aceptar que tal cosa es de tal manera, porque en la naturaleza es así, porque en la realidad es así, y uno puede ir y tocar y medirlo. Ahora, cuando usted habla, por ejemplo, del espíritu, o no sé, del amor, de la paz, que son unas cosas que uno no puede tocar, bueno, los argumentos van a ser más o menos abstractos también. Va a ser muy difícil convencer a cualquiera, pero al final se logra. Y de todas maneras, repito, el que no se quiera convencer, pues también está en libertad de no hacerlo. También Profe, yo tendrá sus argumentos. tenía una Ah, pregunta. Cuando nosotros hacemos un comentario para no rozar lo que es una reseña, tenemos que abstenernos a los argumentos que propone el autor, ¿cierto? abste- Independientemente de nuestra opinión personal acerca del tema. abstenernos, abstenernos de. Uno se abstiene de las cosas, uno se abstiene de Mejor tomar dicho, las ideas del autor. limitarnos a, ¿Quieres decir limitar? Yo pensé que era no tomar, porque abstenerse de beber licor es no tomar. ¿cierto? Sí, limitarnos a los argumentos Eh, del pero, autor. pero yo lo que quería subrayar es que la preposición es de, no a. Ok, limitarnos a los argumentos del autor. En la reseña puede ser. Yo no sé qué es una reseña. Mentira, sí sé. Lo que pasa es que aquí Márquez me desubicó con lo de la reseña. Me tuve que poner a pensar, para ver, la reseña cómo era. En la reseña uno hace una descripción mayormente de lo que ha leído. Uno hace una reseña de un libro y les cuenta a los demás cómo es el libro, qué pasa en el libro, si es una novela, por ejemplo, qué pasa en el libro. Pero también hay reflexiones acerca de lo que esto que el libro dice puede significar. Uno habla, uno hace una reseña, por ejemplo, de Doña Bárbara y dice, bueno, en Doña Bárbara sucede que hay esta muchacha Barbarita que vivía con su papá y se fueron en un barco y vinieron estos hombres, abusaron de ella, después ella creció con ese resentimiento y después se vengaba de los hombres y le robaba todos los terrenos a los hacendados vecinos. Se casó con un hombre para quitarle la hacienda. Esa es mayormente la historia de Doña Bárbara. Bueno, y después llegó don Santos Luzardo a luchar para imponer la justicia, para imponer la ley, etc. Muy bien, la reseña presenta esas cosas. El libro además está escrito en un lenguaje hermoso, con descripciones muy eh, detalladas de cómo es el paisaje en Venezuela, de las selvas bellas, la selva no, el llano, que es hermoso con sus animales, etcétera. Y Gallegos pone unas reflexiones
muy valiosas acerca de lo que ha sido Venezuela en la historia, etc. Muy bien, uno presenta esos hechos que están en la novela y que cualquiera que la lea los puede observar, pero también puede poner algo de sus reflexiones sobre eso. Puede poner, por ejemplo, qué significa esa novela para la literatura venezolana, qué representa a gallegos en la historia de Venezuela, no solo en la literaria, sino en la política. En realidad, pocas cosas habría que comentar, pero la reseña en realidad no excluye el comentario. Ahora, cuando uno está haciendo un comentario propiamente dicho, en que se supone que uno va a reflexionar sobre todo, ahí la descripción del texto también es importante, pero es más bien breve. Se invierte la cosa. El comentario tiene que tener 1 o 2 párrafos en que uno le diga al lector cómo es ese texto del cual está hablando. Porque puede suceder que el lector lo haya leído. Y entonces, bueno, en ese caso no se necesitaría. Pero, ¿y si la mayoría de los lectores no ha leído ese texto que estamos comentando? Entonces, bueno, va a tener que dejar para más tarde la lectura del comentario. Va a tener que primero leer el libro, leer el artículo, leer lo que sea que estamos comentando nosotros. O si nosotros estamos haciendo un comentario acerca de un acontecimiento histórico, por ejemplo, que primero entonces el lector va a tener que investigar de qué se trata el acontecimiento histórico para poder comprender las reflexiones que nosotros queremos hacer acerca de ese acontecimiento. Por tanto, es más sabio de parte del autor del comentario, más sabio de parte de ustedes, más sabio de parte mía también, de nosotros, hacer una breve descripción de cómo es el texto y de qué trata. Ahí hay que dedicar un párrafo o 2. Bueno, si el comentario va a ser breve, un párrafo al menos, para decir, este texto trata de las ideas que tiene el autor acerca de la economía y cómo puede hacerse para reducir la inflación en 3 años. En primer lugar, propone tal medida, y en segundo tal otra, y en tercera la tercera, que es imposible dado que en este país, o en el país que sea, en este país hay una altísima tasa de desempleo. Punto y aparte. Y eso es lo que dijo el autor en un párrafito. Y de ahí para adelante, entonces uno empieza a analizar, a reflexionar, a estudiar el problema, a, a tratar de hacer ver al lector que ahí hay una, una, una realidad, un hecho sobre el cual tiene que ocuparse. También uno quiere que el lector haga algo, que comprenda para ocuparse del asunto. Yo les quiero decir que fulano de tal escribió sobre la inflación porque tenemos que trabajar más. Le quiero decir que ese señor que publicó tal artículo, tal libro, sobre el cual yo estoy escribiendo el artículo, nos ha dicho que la inflación proviene del hecho de que hacemos nuestras tareas descuidadamente. Estoy inventando el ejemplo mientras hablo. Que uno desde chiquito debería comenzar y terminar sus trabajos. Y después de que termina, lo revisa. Y si hay una falla en alguna parte, hay que arreglarla. Y si hay que hacerlo otra vez, se hace otra vez. Carajo. Seguramente el autor del texto que comentamos no dice eso. Vengo yo y lo digo como comentario. Si yo leyera ese artículo y después tuviera que hablar con mi hermana mayor, yo no tengo hermanas mayores, yo soy el mayor de todos. Después yo tengo que hablar con mi hermana y echarle el cuento de lo que dice el autor. Bueno, le echo el cuento de lo que dice el autor y después le digo, ¿tú sabes qué? Aquí estamos así precisamente por lo que dice ese autor. ¿Qué dice ese autor? Yo no veo que él diga cuál es la causa del problema. Y entonces yo vengo y yo le digo, sí, el causa del problema es que cuando estábamos chiquitos y no terminábamos de hacer los ejercicios de multiplicación en la escuela, nos llevábamos el cuaderno para la casa y en la casa no terminábamos el ejercicio. Entonces la mañana siguiente íbamos a la escuela y la maestra ya empezaba con otra cosa y iba, ya me voy a olvidar de ese ejercicio de multiplicación. Resultado, aprendes mal a multiplicar. Resultado, después te engañan. Los comerciantes te engañan porque ellos sí que saben multiplicar muy bien. También que cuando multiplican mal,
que siempre es a su favor, parece que estuvieran multiplicando bien. Y tú, tonto, no te das cuenta porque no hiciste bien los ejercicios de multiplicación. Hiciste 2, tenías que haber hecho 50. Estoy inventando el ejemplo, ¿eh? Todavía estoy inventando el ejemplo que parezca que estoy peleando con mi hermano. Cuando uno hace su trabajo responsablemente, puntualmente, a tiempo, completo, y que si salió mal lo vuelve a hacer, bueno, se reduce la inflación. Ustedes creerán que es broma, pero seguro que tiene algo que ver. No soy economista, pero tiene que tener que ver, por Dios. Momento, ya va, Márquez, ya te voy a dar la palabra. Es que, a ver, esto estaba conectado con, ajá, la reseña y el comentario. El comentario no da las reflexiones que uno ha hecho, y las reflexiones que ha leído de otros, y las que ha escuchado, los programas de televisión sobre eso que uno ha visto, las películas que uno ha visto. Uno ha ido a otros países y ha visto cómo hace la gente para evitar la inflación. Eso lo pone uno en un comentario. En la reseña puede haber algo de eso, pero lo principal en una reseña es describir el material. Entonces, y puede haber comentarios. Ahí estabas Perfecto. intentando decir algo. No, eso no. Muy bien. Entonces eso es lo que me confundía la diferencia entre ellas dos, porque se parecen muchísimo. Sí, sí. Por eso es bueno echarle un ojo a las definiciones, a las descripciones, a los rasgos de cada tipo de texto que uno tiene que escribir. Y también cuando uno eh, lee sobre los tipos de texto, las tipologías textuales, que ya esta tarde reflexioné sobre eso cuando leí los comentarios de Heredia y de Méndez, que hay un momento ahí en que ellos hablan de tipos de texto y no son. Bueno, no son lo que aquí vamos a estudiar como tipos de texto. Cuando uno estudia los tipos de texto, se da cuenta, bueno, si este texto que yo quiero hacer es argumentativo, mira, voy a tener que hacer tal cosa y tal otra, las frases las tengo que hacer de este tipo de oración, este tipo de sustantivo, además tengo que usar tal tipo de conectores. No es argumentativo el texto que tengo que hacer, sino que es descriptivo. Entonces tengo que hacer esto, y esto, y esto, y esto. Porque una reseña puede ser descriptiva, pero también tiene algo de argumentativo. Pero un comentario generalmente es argumentativo. Principalísimamente es argumentativo. Y también utiliza otros tipos, ¿no? Como el descriptivo, explicativo. Entonces uno va estudiando qué se hace en el explicativo, qué se hace para que el explicativo sea explicativo, para que un texto en general sea explicativo. De eso, si no hemos hablado de eso, vamos a hablar. A ver, Maita, ¿querías decir algo? Ay, no, solo sé, creo que presioné sin querer y no me Muy fijé. bien. Ok, no hay problema. Miren, chicos, les voy a presentar una cosa. Aquí está. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, vamos a ver si lo puedo poner pequeño, que normalmente yo lo pongo todo muy grande. Ah, ¿Qué encuentran? Bueno, parece que no hay manera de ponerlo más pequeño, no importa. Sí, claro que sí, aquí está. ¿Cómo puede ser que no iba a ser posible? Una caricatura, ya la reconocieron. Ya reconocieron al autor. No sé el autor, pero se parece mucho a la animación de, ¿cómo era que se llamaba? La niña que tenía el cabello muy despeinado, Mufanda. A ver, ¿quién nos dice, quién nos aclara eso?
¿Será Mafalda o será otra? Mafalda. Mafalda. Tienes que recordar ese nombre porque eso es muy importante. Mafalda es la mujer más inteligente del mundo. Bueno, ¿ya leyeron toda la historia? La que está ahí ahorita en la pantalla. ¿Quién quiere echarme el cuento? ¿Quién me lo quiere leer? Supongan que tienen un compañero ciego y tienen que describirle qué es lo que pasa ahí. Voluntarios. Em, Puedes comenzar diciendo, aquí tenemos una caricatura de Quino, el autor de Mafalda. aquí tenemos esta tira cómica, producto del Muy autor bien, de la obra Mafalda. muy bien. En esta tira cómica, bueno, no parecerá muy cómica, el autor Presenta. nos presenta de manera gráfica una persona, no se ríe. Es que parece que estuviera delante de un micrófono en la radio. Ah, mira, esa es otra idea que puedes tener para describírselo al público que Comentario. no lo puede ver. No, puede ser más natural, más informal, no se preocupe. Adelante, adelante, Bueno, perdóname. en la tira cómica podemos observar que el autor nos presenta un ejemplo, no sabría decirlo, sobre un caso observamos un acusado, dos abogados y el juez. Los dos abogados deben ser el defensor y el acusador. Y el acusador, El defensor y el fiscal. Sí, exactamente. ese es el primer cuadro. Entonces, Observamos en las imágenes del primer cuadro que el primer argumento le es otorgado al fiscal, el cual señala con una mano muy acusadora al acusado. El juez observa minuciosamente todo lo que está gritando y vociferando el fiscal. Luego de la presentación del fiscal, observamos la defensa del acusado con una sonrisa y cara benevolente por parte del juez. Seguidamente de esto, el juez, asombrado, decide salir de la sala y discutirlo con su propia mente. Camina de un lado a otro, pensando en una respuesta acerca del caso. Decide tomar su teléfono, ubicado en una mesa cerca de la entrada, y llamar a la representación de la justicia. Esta le contesta y no sé qué sucede después porque no puedo ver, profe. ¿lo puedes ver? No puedo ver muy bien, pero... ok. Seguidamente de esta, al verse en un dilema, decide arrojar una moneda para darle la respuesta al juez. ¿Vieron que me dio risa? Era el objetivo. Sí, quizá era el primer objetivo, ¿no? O el objetivo inicial. A ver, ahora vamos a hacer comentarios. Ya Márquez nos describió cómo es el texto. Ya nos dijo de qué se trataba. Si nosotros tuviéramos que hacer un comentario sobre este texto, que en realidad no es un texto porque no hay signos lingüísticos, pero creo que entraría en lo que en lingüística llaman los textos multimodales. Lo que pasa es que los multimodales tienen imágenes, sonidos, texto, y este no tiene texto. Bueno, no importa. Vamos a dejar eso para otro día. Si tuviéramos que hacer un comentario sobre este texto, sobre este material, tendríamos que decirle al lector que no tiene el dibujo delante, qué es lo que nos presenta aquí, no aquí. ¿Cuál es la historia que cuenta mediante las viñetas, mediante los cuadritos, rectángulos? ¿No? Es todo un cuento, toda una historia.
Entonces habría que comenzar quizás por ahí. Se puede hacer más tarde, después de haber comenzado, pero puede comenzarse como acaba de hacer Márquez. Ahora comencemos a reunir nuestras ideas. Acuérdense de que siempre les digo que no importa que uno piense que la idea que se le acaba de ocurrir es una estupidez, una necedad o una tontería. No importa. Puede ser que más tarde sea útil. A ver, ¿qué me comentan? ¿Quién anda por ahí? ¿Qué se te ocurre? Busnego no anda. Ah, Busnego no tiene micrófono. Pero puede escribir. Profe, perdí mi conexión y no escuché muy bien lo que mencionó antes. ¿Puede así repetirlo? Lo voy a considerar. Que bueno, si tuviéramos que hacer un comentario sobre este texto, o si es que se puede llamar texto, primero quizá habría que hacer lo que acabas de hacer tú, describir al lector que no tiene delante el dibujo, qué es lo que pasa. Es una historia. Y después comenzaríamos a hacer nuestros comentarios. Podría hacerse de forma diferente, pero esta es la primera que a uno se le ocurre. También podríamos comenzar con nuestras reflexiones y después decirle al autor, al lector, existe una caricatura de Kino que pasa esto. Pero no importa, ahorita estamos recopilando nuestras reflexiones sobre este dibujo. Y entonces estoy esperando que alguien haga algún comentario sobre lo que está ahí. Puedo lanzar una pregunta para provocar pensamientos. ¿A ustedes les parece que esto sea un texto humorístico? Yo diría que sí, porque representa una situación de manera irónica. Momentico. Si yo fuera todos ustedes, yo estaría tomando nota de ese primer comentario que ya se hizo. Bueno, yo hice antes uno, ¿no? Que es el hecho de describir el material. Pero ahora Márquez dice, sí, presenta una situación irónica. Ay, eso yo lo anotaría si fuera estudiante. Sigue, Márquez, perdóname la interrupción. No se preocupe, bien merecida que estaba para agregar información. Presenta una situación irónica porque realmente los jueces no tienen la respuesta a todo y pues en la imagen, en la tira cómica, podemos observar que hace llamado de la justicia que tampoco sabe qué hacer y deciden dejarlo al azar lanzando una moneda. Y esto pasa muy seguido, no representado así, no es que lanzan una moneda, pero es una representación irónica de lo que día a día los jueces tienen que pasar. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, eso tiene que pasar todo el tiempo. Ajá, ¿qué más? ¿Quién dice algo más? Esto se parece a lo que yo hago en las clases presenciales. Yo me pongo a caminar entre los pupitres, a ver. Bueno, muchachos, si no me dicen nada, nos vamos. Tengo ganas de Profesor, decir. Sofía dejó un comentario en el chat. Ay, ¿por qué no me aparece? Léelo, por favor. Sofía dice, podríamos decir, luego de describir la imagen, que es una crítica humorística acerca de cómo se maneja la justicia. ¿Cómo se maneja la justicia? Se cortó. Pero ¿Cómo se maneja la justicia hoy en día? fantástico, muy bien. Ese comentario también está muy bien. Yo lo anotaría. Muy bien, muchas gracias, Sofía. ¿Quién más quiere decir algo? Sofía dice, una, no sé qué de cómo se maneja la justicia hoy en día. ¿Cómo se maneja? Oye, a la ligera. Los jueces que se supone que han estudiado para identificar al culpable, al inocente, defender la justicia y todo esto, pues le dejan el asunto al azar. Bueno, el juez, en primer lugar, aquí en esta historia, se lo deja a un ser imaginario, porque la estatua de la justicia, bueno, es una estatua, es de mármol. Aquí Quino la pone como un personaje normal, ¿no? Que se mueve, que existe, que respira, que camina,
pero en realidad la estatua de la justicia es, o la representación de la justicia es una estatua. En primer lugar, el juez llama a un objeto inanimado que lógicamente no tiene poder de decisión, no tiene discernimiento y además no está viendo y no está escuchando los argumentos a favor ni en contra. Y esta, como dice Gabriela, no sabe tampoco qué hacer. ¿Cómo va a saber? Y se lo deja al azar. Al final, el azar. Dios mío, ¿cómo? Y lo que de verdad pasó no importa. Y los atenuantes y las razones por las cuales esta persona cometió ese delito o lo que haya hecho. Y si de verdad es culpable, y si la justicia ahí con la moneda se equivoca, ya estoy hablando demasiado. Me emociono. No tengo café. Voy a buscar café. Ustedes piensen. Entonces, ¿qué más se les ocurre, chicos? Miren que además de esto, ese es un ejercicio que yo había puesto ya en la plataforma. Bueno, si no se les ocurren si no se les ocurren más comentarios, vamos a ver lo que hizo la profesora Mireya Fernández, que era profesora cuando yo era estudiante y mucho tiempo después también, hasta hace poco, fue profesora en la Escuela de Idiomas, con esta caricatura. ¿Dónde era que se aumentaba el tamaño de esto? Ah, miren, este es un material para lengua 2. ¡Ah, qué maravilla! Pero es un ejercicio inicial. Es un ejercicio en el cual un ejercicio con el cual se puede comenzar. Y me encanta que sea un dibujo, o sea, una caricatura, porque no es un texto. Y eso nos muestra, nos enseña que no tiene que ser siempre un texto lo que uno comete. Puede ser una caricatura, una película, una obra de teatro, como he dicho antes, un acontecimiento histórico. Los acontecimientos históricos son particularmente interesantes porque siempre existen diversas versiones acerca de ellos, ¿no? Me estoy acordando de aquel acontecimiento de la Guerra de Independencia en que el coronel, el teniente, no sé qué, Antonio Ricaurte, se queda en la hacienda de San Mateo, que pertenecía a los Bolívar, eh, y bueno, y Bolívar se va con el ejército a una batalla, pero resulta que los españoles llegaron a la hacienda y lo que nos cuentan todo el tiempo, lo que se contó desde el principio con eh, sobre ese acontecimiento es que como los españoles lograron acorralar a Ricaurte, que tenía muy pocos soldados para defenderse, porque la idea no es que los españoles llegaran ahí, la idea era que fueran al campo de batalla donde estaba Bolívar, pero se fueron para allá. Eh, bueno, Ricaurte se vio que estaba acorralado, que iba a perder todas las armas que tenía en la hacienda, y lo que hizo fue meterse donde estaban las armas y prendió un fósforo. Y por supuesto, explotó todo aquello, se murió Ricaurte, pero las armas de los españoles no le pusieron la mano a las armas. Y de esa manera, aunque perdió la vida, terminó favoreciendo al ejército eh, patriota, ¿no? Mucho tiempo se contó esa historia, eh, pero
de repente, ¡oh Dios! Daniel Laurencio Olivi, o como se pronuncie, que nunca he sabido cómo es, publica un libro sobre los últimos días de Simón Bolívar, el diario de Bucaramanga. Y en ese diario cuenta cómo Simón Bolívar un día se acuerda de Ricaurte y cómo él lo dejó en la hacienda San Mateo y se fue para la batalla. Y después de la batalla volvió a la hacienda y encontró que ya no existía la hacienda, porque Ricaurte la había volado. Y entonces, bueno, qué problema. Y mira, perdimos todas estas armas, por lo menos los españoles no las tienen ahora. Y después cuando se iba, encontró Bolívar a Ricaurte muerto con un balazo en la cabeza en el camino. Entonces, Oleari, sorprendido, le pregunta sobre eso y Bolívar le dice, bueno, sí, lo mataron en el camino. Eso de que él se sacrificó para que los españoles no le echaran mano a las armas, eso lo inventé yo. Porque eso iba a minorar la moral de los españoles. Es decir, de esa manera yo convertí algo que para ellos era un triunfo en una derrota, porque perdimos esas armas. En realidad no se sabe si las armas se destruyeron o si los españoles se las llevaron. Y tampoco se sabe mucho si Bolívar estaba diciendo la verdad, pero parece creíble, porque Bolívar inventó la historia de que el muchacho, porque era un muchacho, se sacrificó, pero cuenta, y es un personaje que tiene credibilidad para eso, que lo encontró tirado en el camino y que él inventó esa historia como estrategia para derrotar de alguna manera a los españoles. Entonces, estoy contando eso porque no tiene que ser siempre un texto lo que uno comente. Puede ser una caricatura. He dicho varias veces hoy. Puede ser un acontecimiento histórico. Y las caricaturas pueden tener muchas interpretaciones también. A nosotros nos han ocurrido unas cuantas ideas, pero puede haber muchas más. Y esta está bastante clara, pero las hay que permiten pensar mucho más. Vamos a ver lo que tenemos aquí. Ya este trabajo que presenta la profesora Fernández está avanzado. Ella primero se puso a hacer lo que ustedes estaban haciendo hace un ratico, que es reflexionar. Y ella debe haber anotado todas las ideas que se le iban ocurriendo en su reflexión y después debe haberlas organizado un poco, ¿no? Porque se habrá dicho, esta primera idea que se me ocurrió es una tontería, esta segunda es una necedad, pero esta tercera puede ser útil, la voy a poner como introducción, y esto otro me va a servir para la conclusión, etcétera. Y después, más tarde, entonces, volvió a organizar el plan y se dio cuenta de que el mejor orden era este, digamos, ¿no? Fíjense que ella pone la introducción, vamos a ver hasta dónde llega la introducción. No está marcado. Yo me di cuenta de esto hace tiempo. Sí, aquí sí está marcado, sí está marcado. La introducción tiene, digamos, 3 ideas. La primera es que el humor puede ser utilizado como instrumento de denuncia social. Es decir, el autor del dibujo, Quino, en realidad no nos está haciendo reír. Bueno, claro que sí nos está haciendo reír. Inicialmente, ¿se acuerdan que yo dije, la idea principal es reír? Porque Gabriela dijo, ese era el punto, que había que reírse. Y yo dije, bueno, sí, el punto principal es reírse. Bueno, principal no, inicial, corregí. Inicialmente nos reímos, pero uno se puede poner a reflexionar y decir, este señor, el autor, está utilizando en realidad el humor como denuncia social. Él lo que está haciendo aquí es señalar con el dedo a los jueces. Porque sabemos que esto pasa, ¿no? El acusado parece un pobre hombre que no tiene muchas posibilidades. Seguramente llegó al delito por necesidad. Quién sabe, pero tiene esa pinta de alguna manera, ¿no? No hay muchos detalles en el dibujo, pero uno puede pensar esto. Entonces, el autor nos hace reír inicialmente, pero después de reír uno se pone a pensar y dice, pero aquí hay más, hay una denuncia.
Quino, famoso caricaturista argentino, padre del personaje de Mafalda, usa el humor para llamar la atención del lector sobre problemas sociales. Sí, este es un problema gravísimo, el problema de la justicia. En toda América Latina, en el mundo en realidad, pero aquí no le interesa especialmente a América Latina, a nosotros también. Y a nosotros nos interesa especialmente Venezuela. Y no se puede decir que esto no pasa en Venezuela. Esto pasa todos los días, 17 veces al día. Entonces, este famoso caricaturista, que se hizo famoso por Mafalda, está llamándonos la atención. Lo que quiere no es que te rías. El problema de justicia es un tema de una de sus caricaturas y de esta manera él enfrenta el problema que en realidad es un problema de poder. La gente que está en el poder quiere que esto siga siendo así. Eso está diciendo también Quino, una de las cosas que dice con esa caricatura. La gente poderosa quiere que esto siga siendo así, porque necesita que los inocentes no se rebelen. Bueno, quizás este es un pensamiento de más adelante, ¿no? Una reflexión más que viene después de unas cuantas que falta por hacer. La profesora Fernández nos está diciendo, yo puedo decir esas cositas que acabo de planificar aquí en la introducción, esto que titulé introducción, puedo comenzar diciendo esas cositas. Y después viene el desarrollo, que ustedes saben que es el bombardeo, pum, 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 de las ideas que a uno se les han ocurrido para convencer al lector de que eso es así. Yo vi esto cuando yo vi esta de caricatura. Al principio me reí, después me di cuenta y me puse triste incluso. Aquí vienen mis ideas para convencerte, lector, si te quieres convencer. Serie de cuadros estructuran la caricatura y construyen el sentido de la historia. O mejor dicho, esos dos puntos quieren decir más bien serie de caricatura, serie de cuadros estructuran la caricatura. Es decir, construyen el sentido de la historia. Eso está fácil de ver. Hay unas secuencias y unas microsecuencias. Fíjense que hay unos rectángulos largos y cada uno de los rectángulos está dividido por la mitad. Digamos, secuencias y microsecuencias. En cada cuadro hay 2 microsecuencias. Llamémoslas así. La primera gran secuencia es la presentación de los personajes y la situación. Está el tribunal, el reo, el fiscal, el abogado, el defensor, el juez. Esto nos lo describió Gabriela. Después están también rostros de los personajes que revelan emociones y actitudes de cada uno. Ella dijo, al principio está el fiscal vociferando y después está el defensor sonriendo, mostrando qué inocente es el pobre acusado. Está el fiscal, el dedo acusador, también lo destacó Gabriel, el rostro enérgico y amenazante para demostrar que el acusado es culpable. El defensor sonríe, busca simpatía del juez. Reo compungido ante la actitud acusadora y contento cuando el otro lo defiende. El juez, mirada inquisitiva ante argumentos del fiscal, dudosa ante la defensa. Siguiente secuencia. Énfasis en la duda del juez. El juez se retira a meditar. Da vueltas en la habitación. Toma una decisión, que no es la decisión del juicio, es la decisión de llamar a la justicia, a invocar el espíritu de la justicia, de todas esas cosas que él ha estudiado. Aquí tenemos la descripción del cuadro, de cuadro por cuadro, en que nos dicen por dónde iba, representación de la figura, la balanza en la mano, la espada descansando en su regazo. Aquí tenemos una imagen de la justicia que no es como normalmente se presenta. Ahora queda menos de un minuto, bendito sea Dios. No es como normalmente se nos presenta. La justicia normalmente está de pie. Vamos a detenernos y volvemos a empezar, muchachos. Perfecto. Ay, ahora no encuentro cómo detenerlo. La vez anterior duró más de 40 minutos, ¿sabes? Creo que eso pasa cuando hay 3 integrantes o menos de 4, no sé. Sí, sí.
La semana pasada pasó con el grupo de lengua 2. Ahora no logro salir de la